Seguramente la introducción no bastó para explicar de qué va esto. Básicamente lo que quiero hacer es plasmar en videos algunos aspectos interesantes sobre una ciencia que no a todos les atrae, matemáticas. Sé que es difícil, espero no morir en el intento, pero en verdad creo que puede ser útil el mostrar algo diferente, algo que difícilmente se pueda dar en un salón de clases. Piénsalo, sentadito, en tu sillón o acostado en la cama, viendo un video, es mucho más cómodo que estar en un salón apuntando y esperando que no se te pase nada de lo que diga el profe. En este video quiero mostrar una serie de preguntas que al principio no pensé que fueran a estar ligadas, pero conforme fui dándole vueltas al asunto dentro de mi cabeza, solitas se fueron conectando las ideas entre sí. Y antes de empezar, quiero resaltar que lo más importante de esto no son las preguntas ni los temas, pues tú te puedes preguntar lo que quieras del tema que quieras, ni tampoco si resolviste las preguntas en sí, sino más bien el dejar que las ideas solitas vuelen y se vayan conectando. El proceso a la hora de pensar, eso es lo importante. Primero, quiero que te imagines dos puntos en el espacio. Por cada uno de esos puntos vamos a trazar una recta. Y algo obvio es que se pueden trazar infinito número de rectas que pasen por un punto en específico. La segunda cosa que vamos a analizar es que, una vez trazadas esas dos rectas, a menos que sean paralelas, entre ellas forman un ángulo que varía conforme movemos la una o la otra. Ahora, imagina que condicionamos a las dos rectas para que siempre formen un ángulo de 90 grados entre sí. Lo que logramos con esto es generar una relación unívoca. Es decir, para cada una de las infinitas rectas que pasan por el primer punto, le corresponde una y solo una de las infinitas rectas que pasan por el punto 2. Y aquí lo que a mí me causaba intriga era, si podemos mover, o mejor dicho, cambiar la inclinación tanto de la primera como de la segunda recta, el punto en donde se intersecan se va a mover. ¿Por dónde va a pasar ese punto? Estoy seguro de que en alguna clase de geometría alguna vez te dijeron, si se toman dos puntos A y B en una circunferencia que sean diametralmente opuestos y después se escoge un tercer punto C sobre esa misma circunferencia, el ángulo ACB siempre es de 90 grados, por más que muevan el punto C sobre la circunferencia. Ajá, ok, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo saber que siempre es de 90 grados y que no me están mintiendo? Otra vez, usemos la imaginación y pensamos que tenemos una circunferencia y están estos dos puntos diametralmente opuestos, es decir, la distancia que los separa es el diámetro y por lo tanto aquí está el centro. Y cada una de esas mitades es un radio. Escogemos un tercer punto sobre la circunferencia. Su distancia al centro también es un radio. Y finalmente trazamos dos segmentos de recta a cada uno de los dos primeros puntos. Sabemos que esto es un ángulo de 180 grados y también podemos notar que se forman dos ángulos que lo conforman, suplementarios pues. Ahora, analicemos cada uno de esos ángulos. Empecemos con este, por ejemplo. Tenemos un triángulo isósceles. ¿Cómo sabemos que es isósceles? Porque estos dos son radios, por lo tanto valen lo mismo. Los ángulos opuestos a esos lados también son iguales entre sí. Y finalmente, recordemos una propiedad importante de los triángulos. La suma de sus tres ángulos suma 180 grados. Eso quiere decir que lo que le hace falta a nuestro ángulo de interés para sumar 180 grados se encuentra en la suma de estos dos ángulos iguales. Pero eso no es todo, pues también sabemos que si a este ángulo Y le sumamos este ángulo beta, sumamos 180 grados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la suma de estos dos ángulos nos da como resultado este ángulo beta. Y además, recordemos que estos dos ángulos son iguales, lo que también nos dice que el valor de cada uno de esos ángulos es la mitad de lo que vale beta. ¿Podemos aplicar el mismo razonamiento al triángulo que se forma con el ángulo beta? Sí, un vistazo rápido. Tenemos el ángulo beta, se forma otro triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales, por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Y finalmente aplicamos el mismo razonamiento. Este ángulo Y es igual a la suma de estos dos ángulos que son iguales entre sí, que a su vez es igual a lo que le falta a beta para 180 grados. Hay algo que se llama propiedad distributiva, que lo que nos dice es algo muy sencillo. Veamos un ejemplo. Tenemos dos cosas que se están sumando, lo que nos da una tercera cosa. Si al resultado de la suma le sacamos la mitad, obtenemos exactamente lo mismo
que si a las dos primeras cosas que estábamos sumando le sacáramos mitad a la primera, mitad a la segunda y lo sumáramos finalmente. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con los ángulos que estábamos viendo? Bueno, pues recordemos que aquí teníamos 180 grados conformados por la suma del ángulo Y y el ángulo beta. Y veamos que de este lado tenemos tanto un ángulo que es la mitad del ángulo Y como un ángulo que es la mitad del ángulo beta, lo que nos da como resultado 90 grados, la mitad de lo que sumarían el ángulo Y y el ángulo beta completos. Retomando la pregunta inicial, se vuelve un poco más intuitivo el rastro que deja ese punto, y tomando en cuenta lo que ya vimos, es exactamente una circunferencia. Viéndolo en retrospectiva, hasta parece un poco obvio, pero bueno, solo en retrospectiva. Pensando en circunferencias, surgió otra duda. Piensa lo siguiente. Toma un punto sobre una circunferencia y fíjalo, no se puede mover por ningún motivo. A continuación, crea una cuerda, es decir, toma otro punto cualquiera sobre esta circunferencia y une el primer punto con el segundo punto por medio de un segmento de recta. Este segundo punto, a diferencia del primero, sí se puede mover sobre la circunferencia. Una vez planteado lo anterior, concentrémonos en una sola cosa, la longitud de la cuerda. En otras palabras, la distancia que separa a estos dos puntos. Recordemos que el primer punto no se mueve, pero el segundo sí. Esto nos muestra que la longitud de la cuerda puede variar y que además ese cambio es simétrico, por decirlo así, pues podemos ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y sabemos que la distancia entre estos dos puntos se repetirá en algún otro momento, a excepción del punto diametralmente opuesto, ese solo hay uno. Es decir, es como un espejo y las distancias encuentran sus homólogas del otro lado del eje de simetría. Con esto buscaba una relación, una razón de cambio, que me dijera cómo variaba la longitud de esa cuerda conforme el segundo punto se movía sobre la circunferencia, pero necesitaba definir con respecto a qué quería tomar esa razón de cambio. Lo único que se me ocurrió fue tomar como referencia un ángulo. En este caso, no hay ninguno hasta ahora. El ángulo que tomaremos es el que forma la cuerda con la recta tangente que pasa por el punto fijo. Ahora solo faltaba saber cómo expresar algebraicamente esa relación de cambio, es decir, cómo ponerlo en palabras matemáticas. A la hora de pensar en trazos, se me vino a la mente este tipo de arte que se hace sobre arena para contar historias, donde el artista va quitando con la mano la arena y va formando figuras. Ahora, en vez de pensar en el trazo de un solo punto, quiero que pienses en el trazo que dejaría una línea. Imagina que tienes una regla o una escuadra. Toma uno de sus lados, que en términos que ya usamos antes vendría a ser un segmento de recta, y ahora visualiza una caja y coloca ese segmento de recta en una de sus esquinas, con uno de sus extremos tocando un lado de la caja y el otro tocando el lado colindante de la caja. Lo que tenemos es un segmento de recta cuyos extremos forman parte de dos líneas rectas que son perpendiculares entre sí. Aquí la única condición que pondremos es que los extremos del segmento de recta no se pueden despegar de los lados de la caja, que en el plano serían los ejes. Podemos mover el segmento de recta y al igual que con el punto de hace rato, esta también deja un rastro, como una mano en el arte sobre arena. El hecho de que el segmento de recta se mueva es como si empujara la arena por donde va pasando y dejara libre el área por donde ya pasó. Se crea un espacio donde no queda arena, con una forma y área definida. ¿Cuál es esa forma y cuánto mide su área? Con estas dos preguntas acabamos, pero antes de continuar es necesario explicar una pequeña cosa. Las razones trigonométricas nos dicen cómo se relacionan los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo tomando como referencia sus ángulos agudos. En este caso, para efectos de lo que queremos explicar, solo nos centraremos en el seno y coseno, aplicados únicamente a ángulos agudos, que son aquellos que podrían aparecer en un triángulo rectángulo, dejando de lado su característico ángulo recto o ángulos mayores a 90 grados que no pueden aparecer en este tipo de triángulos. El seno de un ángulo es el resultado de dividir al cateto opuesto a ese ángulo en un triángulo rectángulo entre la hipotenusa de ese mismo triángulo. Por su parte, el coseno de un ángulo es el resultado de dividir el cateto adyacente a ese ángulo en un triángulo rectángulo entre la hipotenusa del mismo triángulo. Ahora, aquí está lo importante. El triángulo puede ser tan grande o pequeño como queramos. Esa proporción entre los lados del triángulo siempre se mantiene, no importa la escala. Y además, si decimos que la proporción entre los lados del triángulo se mantiene, los ángulos son exactamente los mismos por más que el triángulo cambie de escala. Pero,
¿Por qué es necesario el seno y coseno para analizar lo que habíamos planteado? Pensemos en la esquina de la caja y centrémonos en el punto medio del segmento de recta. Fijémonos en la figura que forman el segmento de recta y los ejes X y Y. Claramente es un triángulo rectángulo, y aunque movamos el segmento de recta, seguirá siendo un triángulo rectángulo. La llave que nos ayuda a seguir con el razonamiento es la semejanza de triángulos. Recordemos que si un triángulo mantiene sus mismos ángulos y lo único que cambia son sus dimensiones, eso quiere decir que tenemos el mismo triángulo a diferente escala, lo que también nos dice que si tenemos un triángulo n veces más grande o n veces más chico que nuestro triángulo original, su base, su altura y básicamente cualquiera de sus lados es n veces más grande o n veces más chico que los lados del triángulo original. Ahora, ¿qué pasa si, para efectos de comodidad, decimos que la longitud de este segmento que estamos analizando es de una unidad? Lo que sucede es que para todo triángulo rectángulo que formemos con este segmento de recta, la hipotenusa siempre será 1. Y así, para seno y coseno, el cociente entre los catetos y la hipotenusa se simplifica solamente a la medida de cada uno de los catetos, sin que sea necesario preocuparnos por la medida del denominador. Pasemos de lleno a desmontar lo que construimos. Si tomamos el punto medio del segmento de recta, de este lado tenemos la mitad de la hipotenusa y de este otro lado la otra mitad. Si trazamos segmentos de recta perpendiculares a los ejes X y Y que pasen por ese punto medio, formamos triángulos semejantes al triángulo original, cuyas dimensiones son la mitad de las dimensiones originales. Es decir, las hipotenusas miden la mitad de la hipotenusa original y por lo tanto las bases y alturas también miden la mitad de la base y altura originales. Y ya con esto en mente, observemos que la distancia del punto medio al origen también es igual a la mitad del segmento de recta, pues es como si tuviéramos estos mismos triángulos chicos colocados dentro de este rectángulo. Y como la longitud del segmento de recta no cambia, la mitad de su longitud tampoco cambia. Por lo tanto, por más que movamos el segmento de recta, el punto medio siempre se encuentra a la misma distancia del origen, dejando un rastro con forma de circunferencia. Pero eso no es todo, pues si observamos un poco más nos daremos cuenta de que tanto el origen como los puntos extremos del segmento de recta que tocan a los ejes X y Y, es decir, estos dos puntos, forman parte de una circunferencia cuyo centro se va moviendo sobre esa circunferencia que trazamos y que rota con un punto de su circunferencia fijo en el origen. Y además, el ángulo que se forma aquí es el mismo que forma la recta tangente al círculo con el eje Y. Ya para finalizar, ¿qué pasa con la relación que buscábamos en este círculo? La relación entre el ángulo y la longitud de la cuerda. Aquí es donde entra el seno y coseno. Si hicimos que la longitud del segmento de recta en este planteamiento fuera de una unidad, recordemos que el cateto opuesto a este ángulo mide exactamente lo mismo que lo que valdría el seno de este mismo ángulo. Y fijémonos que ese cateto del triángulo funge como la cuerda que estábamos analizando. El eje Y vendría a ser la recta de la que forma parte esa cuerda y el ángulo que tomamos como referencia para la razón de cambio es exactamente el ángulo resaltado que tenemos aquí. De esta manera, sabemos finalmente que la relación entre la longitud de esa cuerda y el ángulo de interés se puede representar tan simple y elegante de la siguiente forma. El seno del ángulo es igual a la longitud de la cuerda. Y para que aplique a todos los círculos que podamos formar del diámetro que queramos, la relación quedaría así. La longitud de la cuerda es igual al diámetro del círculo por el seno del ángulo. Y así terminamos hablando de círculos, triángulos, trazos, y aunque no conseguí saber cuánto valía esta área, tan solo una aproximación, tenemos una nueva forma de construir un círculo sin compás, tan solo usando calculadora. Interesante, ¿no?